Después de 37 años de matrimonio, nunca pensé que estaría al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Pero aquí estoy, dividida entre el amor de mi vida y una curiosidad que ya no puedo ignorar. El día en que mi vida dio un giro inesperado comenzó como cualquier otro. El desayuno con Daniel, el zumbido rutinario de nuestra actividad matutina, la tranquila comodidad de nuestro hogar. Mi esposo Daniel y yo habíamos pasado casi 4 décadas juntos, construyendo una vida tan profundamente entrelazada que era difícil recordar dónde terminaba él y comenzaba yo. Un amor que había crecido a través de desafíos compartidos, 2 hijos, innumerables recuerdos. Él era todo lo que siempre quise, amable, leal y devoto. Sin embargo, al llegar a este capítulo tranquilo de nuestras vidas, me encontré frente a un sentimiento punzante, una inquietud que no podía ignorar. Nuestra relación era sólida, confiable y llena del tipo de amor que muchos envidiarían. Pero dentro de mí algo estaba cambiando. Estaba empezando a preguntarme, ¿qué más había ahí fuera? En los próximos días, tendría que navegar por el delicado equilibrio entre mi lealtad a Daniel y mi propio anhelo de algo nuevo, algo desconocido. No era una cuestión de amor, era una cuestión de uno mismo. Si alguna vez has sentido ese tirón silencioso, ese suave susurro de curiosidad, comprenderás la lucha. Quédate mientras desvelo una historia sobre el amor, la confianza y lo que sucede cuando desafías los límites de una vida que pensabas que estaba escrita en piedra. Clara y Daniel. Suena como el título de una historia de amor perfecta. Y en muchos sentidos lo fue. Nos conocimos cuando yo tenía apenas 22 años, en una pequeña librería donde Daniel trabajaba a tiempo parcial mientras terminaba su carrera. Inmediatamente me atrajo su comportamiento tranquilo y pensativo. Era el tipo de hombre que se fijaba en los detalles, ya fuera la forma en que me gustaba el café o la marca particular de vela con aroma a vainilla que siempre compraba. Encajamos perfectamente, y nuestras vidas se entrelazan de maneras que no podría haber imaginado. Soy enfermera, un trabajo que siempre me ha gustado, y Daniel es abogado. Su trabajo es exigente, pero siempre ha tenido tiempo para su familia. A los dos nos apasionaban nuestras carreras, pero nunca dejamos que eso interfiriera en pasar tiempo juntos. Nos apoyamos mutuamente en los altibajos de la vida, ya fueran las noches durante sus casos o el agotamiento emocional que sentí después de un largo turno en el hospital. Tuvimos 2 hijos, Emily y James, que ahora son mayores. Emily es diseñadora gráfica y James se ha dedicado a la docencia. Nuestra familia siempre estuvo muy unida. Pasamos los fines de semana en el lago, las vacaciones en las montañas y los momentos mundanos, hacer la compra, lavar la ropa, también nos parecían momentos preciosos, porque los hacíamos juntos. Todo en nuestra vida se sentía completo y estable. Pero a medida que pasó el tiempo, no pude evitar sentir el peso de la rutina. La vida era fácil, predecible. Y comencé a preguntarme, ¿es suficiente? Amo a Daniel más que a nadie en este mundo, pero con el paso de los años, la emoción se había desvanecido. No para él, sino para mí. Daniel era la personificación de lo que pensaba que necesitaba. Un socio confiable, un padre para nuestros hijos y un hombre que realmente se preocupaba por nosotros. Pero en el interior, había una voz tranquila que empezó a susurrar que tal vez había más que podía explorar. Una parte de mí que había reprimido durante años. Comenzó tan inocentemente. A Mark, un nuevo colega del hospital, le asignaron trabajar conmigo. Era joven, confiado, con cierta energía que hizo que todos en la sala se sentaran y prestaran atención. Rápidamente se convirtió en el chico de oro de la oficina, encantando a todos con su rápido ingenio y su contagiosa sonrisa. Pero no fue solo su personalidad lo que me llamó la atención. Había algo más, una química tácita. Al principio,
no fue más que una conversación informal. Bromas amistosas mientras trabajábamos juntos en la atención al paciente. Pero a medida que pasaron los días, las líneas se volvieron borrosas. Empezó a hacerme elogios, solo pequeñas cosas, como decirme que me veía radiante o comentar lo bien que manejé una situación particularmente estresante. Ya no era el tipo de atención que Daniel me brindaba. Era nuevo, emocionante y, para ser honesto, un poco embriagador. Al principio el coqueteo no fue abierto, fue sutil. Contacto visual prolongado, una mano rozando la mía al pasar, su voz un poco más profunda cuando dijo mi nombre. Me dije a mí mismo que era inofensivo, solo un pequeño estímulo para el ego. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Había una chispa dentro de mí que no había sentido en años, una curiosidad que despertó algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Un día, después de un turno particularmente largo, Mark se acercó demasiado. Su mano rozó mi brazo mientras me pasaba un gráfico, y, por un segundo, sentí una oleada de calidez que me invadió. Podía sentir el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. No solo estaba siendo educado, estaba interesado. Y me di cuenta, con un sobresalto, de que yo también lo estaba. Nunca había imaginado que estaría frente a Daniel, el hombre con el que había pasado casi 4 décadas, confesándole que me sentía atraída por otro hombre. Pero aquí estábamos. Era tarde una noche, después de cenar. Los niños estaban en sus respectivas casas, y la casa estaba en silencio. Mi corazón se aceleró mientras me preparaba para pronunciar las palabras que nunca pensé que tendría que decir. Ya no podía guardármelo para mí. Necesitaba ser honesto con Daniel, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Sus ojos, normalmente tan cálidos, estaban llenos de confusión. Pude ver el dolor incluso antes de que hablara. Clara, ¿de qué estás hablando? Su voz se quebró ligeramente y sentí que se me retorcía el estómago. Respiré hondo y me senté frente a él, con las manos temblando. Daniel, eres el mejor marido que podría pedir, y solo te amo a ti. Pero siento que hay una parte de mí que está inexplorada, una parte que siente curiosidad por saber qué más hay ahí fuera. Él simplemente me miró fijamente, su rostro ilegible. No hubo gritos ni llantos. Se quedó allí sentado, inmóvil, como si intentara procesar mis palabras. ¿Cómo pudiste hacer esto? Su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo hace que te sientes así? No tuve respuesta. ¿Cuánto tiempo había estado reprimiendo estos sentimientos? No tenía ni idea. Todo lo que sabía era que ya no podía mentirle más. Su silencio era asfixiante. Finalmente habló, con voz firme pero entrecortada. Prométemelo, Clara. Prométeme que esto no cambiará lo que tenemos. Lo prometo, dije, aunque ya no estaba segura de lo que estaba prometiendo. ¿Mi curiosidad me llevaría a otra cosa? ¿Podría nuestro matrimonio sobrevivir en este territorio inexplorado? Solo el tiempo lo dirá. Clara estaba parada frente a su armario, con las manos temblorosas, mientras rebuscaba entre su ropa. Nunca había imaginado que estaría en esta posición, eligiendo un outfit para un fin de semana con alguien que no fuera Daniel. La lencería de seda le resultaba extraña en las manos, en marcado contraste con la ropa cómoda y fiable que solía usar para Daniel. Miró su reflejo, buscando alguna señal de en quién se estaba convirtiendo. Pero solo encontró a una mujer atrapada entre la culpa y la emoción. Quería huir, retroceder, pero la atracción hacia Mark, la promesa de algo nuevo, era más fuerte. El viaje en coche hasta el hotel fue una confusión de pensamientos y emociones. La mente de Clara seguía volviendo a Daniel, su rostro, la silenciosa resignación en sus ojos cuando habían hablado. Ella le había prometido que no dejaría que esto los cambiara.
pero no podía ignorar la curiosidad que había florecido dentro de ella. Se sentía como un hambre que ya no podía negar. Cuando llegó al hotel, Mark ya estaba esperando. Él la saludó con una sonrisa que envió una oleada de calidez a través de ella. Ella había tratado de mantener la compostura, pero la química entre ellos era innegable. La condujo a la habitación y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Clara sintió que se le aceleraba el pulso. Cuando Mark abrió la puerta, la mirada en sus ojos hizo que mi corazón se acelerara. Sabía que no había vuelta atrás. La tarde transcurrió como un torbellino. Hablaron, rieron y bailaron alrededor de la atracción que hervía a fuego lento bajo la superficie. Clara seguía diciéndose a sí misma que era solo un momento, solo una exploración. Pero con cada mirada, cada toque, la tensión entre ellos crecía. Se encontró atrapada entre la emoción de ser deseada de nuevo y la persistente culpa de traicionar a Daniel. A medida que avanzaba la noche, Clara no podía escapar de los pensamientos de su marido. En el silencio entre ellos, ella sintió el peso de sus decisiones. Era como un zumbido constante de fondo, recordándole lo que tenía en casa, lo que podía perder. Luego, en un momento de tranquilidad, Mark se inclinó. Su aliento era cálido contra su piel, sus labios a solo unos centímetros de los de ella. La atracción era magnética, pero el corazón de Clara era una tormenta de emociones encontradas. Cuando Mark se inclinó, sentí una oleada de emociones, deseo, culpa, miedo. Pero sobre todo, pensé en Daniel. Clara se echó hacia atrás, con la respiración entrecortada. Ella no podía hacer esto, no así. La culpa era abrumadora y ahogaba el deseo que había estado tan ansiosa por explorar. Se excusó para ir al baño, mirando su reflejo, tratando de estabilizarse. Cuando regresó a la habitación, le dijo a Mark que no estaba lista. Él respetó su decisión, aunque su decepción era evidente. La velada terminó tranquilamente. La tensión aún era intensa entre ellos, pero para Clara estaba claro que necesitaba volver a la vida que tenía con Daniel, para afrontar la decisión que había tomado. Clara cruzó la puerta con el corazón acelerado. El fin de semana la había dejado sintiéndose cruda, en conflicto y extrañamente vacía. Había pensado que explorar su curiosidad le traería claridad, pero en cambio, le hizo darse cuenta de cuánto valoraba la vida que tenía con Daniel. Daniel estaba sentado en el sofá, con el rostro tenso por la anticipación. Se puso de pie cuando ella entró y sus ojos buscaron su rostro. ¿Tú lo hiciste?, preguntó Daniel, con la voz temblorosa. A Clara le dolió el corazón ante la vulnerabilidad de su voz. Clara lo miró con el pecho apretado. Había estado preparada para muchas reacciones, pero no esta. Se lo había imaginado enojado, tal vez incluso herido, pero no con ese miedo puro y silencioso. No lo hice, dijo en voz baja, sentándose a su lado. No pude. Pensé que necesitaba explorar algo nuevo, pero lo que realmente necesitaba era recordar por qué me enamoré de ti en primer lugar. Los ojos de Daniel se suavizaron y tomó su mano. Todavía había una pesadez en el aire, mucho que procesar, pero Clara sabía que la parte más difícil había quedado atrás. La curiosidad, el atractivo de algo diferente, todo se había desvanecido a la luz del amor que habían construido a lo largo de los años. Se dio cuenta de que, por muy inquieta que se hubiera sentido, era su vínculo, su historia, lo que la cimentaba. Durante las siguientes semanas, Clara y Daniel trabajaron en las secuelas de su exploración. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, conversaciones difíciles y el peso tácito de lo que había sucedido. Pero a pesar de todo, se comunicaron más abiertamente que nunca antes. Daniel había resultado herido, pero también comprendió que esto era parte de su viaje. Acordaron reconstruir su confianza para avanzar juntos. Su conexión se profundizó
cuando comenzaron a compartir sus miedos y deseos entre sí. Lo que alguna vez había sido una rutina ahora parecía una nueva aventura, una que se embarcaban juntos. Hablaron de cosas que nunca habían discutido, se rieron de viejos recuerdos y dieron largos paseos para reconectarse con la intimidad que alguna vez habían compartido. Era como si nos estuviéramos enamorando de nuevo. Clara reflexionó sobre las lecciones que había aprendido durante los últimos meses. El amor no se trataba de perfección. No se trataba de perseguir la emoción o vivir en el pasado. Se trataba de elegirnos unos a otros todos los días, incluso cuando las cosas eran difíciles, incluso cuando el mundo parecía empujarlos en diferentes direcciones. Después de 37 años de matrimonio, he aprendido que el amor no se trata de perfección. Se trata de elegirse el uno al otro, todos los días. Me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué opinas sobre el viaje de Clara y Daniel? ¿Alguna vez te has enfrentado a una encrucijada similar? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvide suscribirse para recibir más historias sobre el amor, la confianza y las complejidades de las relaciones. La próxima vez nos sumergiremos en el mundo de las segundas oportunidades. Cómo reconstruimos cuando hemos perdido algo importante. Estén atentos para más.